Santo Tomás sobre la santificación de la Santísima Virgen. Suma Teológica, parte I, cuestión 27. Después de lo expuesto sobre la unión entre Dios y el hombre y acerca de las consecuencias de tal unión, corresponde ahora tratar lo que el Hijo de Dios encarnado hizo y padeció en la naturaleza humana a él unida. Este asunto se divide en 4 partes: primera, su entrada en el mundo; segunda, el transcurso de su vida en este mundo, Q40; tercera, su salida de este mundo, Q46; cuarta, lo referente a su exaltación después de esta vida, Q53. Sobre la primera parte se plantean 4 problemas: primero, la concepción de Cristo; segundo, su nacimiento, Q35; tercero, su circuncisión, Q37; cuarto, su bautismo, Q38. Acerca de su concepción es necesario hablar, primero, de la madre que lo concibió; segundo, del modo de la concepción, Q31; tercero, de la perfección del Hijo concebido, Q34. Por parte de la madre se plantean 4 problemas: primero, su santificación; segundo, su virginidad, Q28; tercero, su desposorio, Q29; cuarto, la anunciación o su preparación para concebir, Q30. Sobre lo primero se formulan 6 preguntas. La Santísima Virgen, Madre de Dios, fue santificada antes de su nacimiento. Fue santificada antes de su animación. En virtud de tal santificación, quedó totalmente exenta del pecado. A causa de tal santificación, obtuvo la gracia de no pecar jamás. Por esa misma santificación, alcanzó la plenitud de todas las gracias. Tal modo de santificación, fue exclusivo de la Santísima Virgen. Artículo 1. Fue santificada la Virgen María antes de su nacimiento del seno materno, lat. Objeciones por las que parece que la Virgen María no fue santificada antes de su nacimiento del seno materno. 1. Porque dice el apóstol en 1 Sioar 15,46, no es primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. Ahora bien, por la gracia santificante nace el hombre espiritualmente en cuanto hijo de Dios, conforme a lo que se dice en Yei en 1,13, han nacido de Dios. En cambio, el nacimiento del seno materno es nacimiento animal. Luego la Virgen María no fue santificada antes de nacer del seno materno. 2. Dice Agustín en la epístola ad Dardanum, la santificación, por la que somos hechos templo de Dios, no se realiza sino en los que han renacido. Pero nadie renace si antes no nace. Luego la Virgen María no fue santificada antes de nacer del seno materno. 3. Todo el que es santificado por la gracia queda limpio del pecado original y del actual. Sí, pues, la Virgen María fue santificada antes de su nacimiento del seno materno, se seguiría que fue limpia del pecado original. Ahora bien, solo este pecado podía impedirla entrar en el reino de los cielos. Por consiguiente, en caso de haber muerto entonces, parece que hubiera entrado en el reino celestial. Pero esto no fue posible antes de la pasión de Cristo. Conforme a estas palabras del apóstol, tenemos confianza para la entrada en el santuario por la sangre de Jesús, Heb 10,19. Luego parece que la Virgen María no fue santificada antes de nacer del seno materno. 4. El pecado original se contrae por el origen, como el actual se contrae por el acto. Ahora bien, nadie puede ser purificado del pecado actual mientras se mantiene en el acto de pecar. Luego tampoco la Virgen María pudo ser limpia de pecado original mientras permanecía en el mismo acto de su origen, cuando se hallaba aún en el seno materno. Contra esto, está el hecho de que la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen. Pero en la Iglesia solo se celebra fiesta por un santo. Luego la Virgen María fue santa en su nacimiento. Por tanto, fue santificada en el seno materno. Respondo, sobre la santificación de la Virgen María, esto es, que haya sido santificada en el seno materno, la Sagrada Escritura no dice nada. Ni siquiera menciona su nacimiento. Sin embargo, así como Agustín, en el escrito de Assumptione, arguye razonablemente que la Santísima Virgen fue asunta corporalmente a los cielos, aunque la Escritura no lo menciona, así también podemos inferir razonablemente que fue santificada en el seno materno. Es, pues, razonable creer que aquella que engendró al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y en 1,14, recibió mayores privilegios de la gracia que todos los otros. Por eso se lee en LC 1,28, que el ángel le dijo, Dios te salve, llena de gracia. Pero he sabido que algunos otros recibieron el privilegio de ser santificados en el seno materno. Tal aconteció con Jeremías, al que se le dice, antes de que salieras del seno materno, te santifiqué, ya 1,5, y con Juan el Bautista, del que se lee en LC 1,15, será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno materno. Luego es razonable creer que la Virgen María fue santificada antes de nacer del seno materno. A las objeciones. 1. También en la Virgen María fue primero lo animal, y después lo espiritual, porque primero fue corporalmente concebida, y después espiritualmente santificada. 2. Agustín habla de la ley ordinaria, según la cual nadie es regenerado si primero no ha nacido. Pero Dios no ligó su poder a esta ley de los sacramentos, de modo que no pueda, por especial privilegio, otorgar su gracia a algunos antes de que nazcan del seno materno. 3. La Virgen María fue santificada en el seno materno en cuanto a la mancha personal del pecado original,
pero no fue liberada del reato que pesa sobre toda la humanidad, de modo que no pueda entrar en el paraíso sino mediante el sacrificio de Cristo, como se dice también respecto de los santos padres que vivieron antes de él. 4. El pecado original se adquiere por el origen, puesto que a través de él se comunica la naturaleza humana, con la que propiamente se relaciona el pecado original. Y eso sucede en el momento de la animación de la prole concebida. Por lo que nada impide que, después de la animación, sea santificada la prole concebida, pues ésta no permanece en el seno materno para recibir la naturaleza humana, que ya posee, sino para lograr alguna perfección de la misma. Artículo 2. La Virgen María fue santificada antes de su animación. Lat. Objeciones por las que parece que la Virgen María fue santificada antes de la animación. 1. Porque, como queda dicho, a 1, la gracia otorgada a la Virgen Madre de Dios es superior a la concedida a alguno de los santos. Ahora bien, a algunos de estos parece que les fue otorgada la santificación antes de su animación. Efectivamente, en ya 1,5 se dice, antes de formarte en el seno materno, te conocí. Pero el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo. Igualmente, a propósito de Juan Bautista, comenta Ambrosio in Luc, todavía no tenía espíritu de vida, y ya poseía el espíritu de la gracia. Luego, con mucha mayor razón, pudo ser santificada la Virgen María antes de la animación. 2. Como dice Anselmo en su libro de Conceptu Virginali, fue conveniente que la Virgen resplandeciese con una pureza tan grande, que solo en Dios pueda concebirse otra mayor. Pero eso se dice también en Cant 4,7, eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha en ti. Ahora bien, la pureza de la Santísima Virgen sería mayor si nunca hubiera sido manchada con la corrupción del pecado original. Luego le fue concedida la santificación antes de que su carne fuera animada. 3. Como se dijo, a uno sed contra, solo se celebra fiesta de un santo. Ahora bien, algunos celebran la fiesta de la concepción de la Virgen María. Luego parece que fue santa en la misma concepción. Y, en consecuencia, parece que fue santificada antes de la animación. 4. El apóstol dice en Rom 11,16, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz de los hijos son los padres. Luego la Virgen María también pudo ser santificada en sus padres antes de la animación. Contra esto, está que los acontecimientos del Antiguo Testamento son figura del Nuevo, conforme a lo que se lee en 1 Sioar 10,11, todo le sucedía en figura. Ahora bien, por la santificación del tabernáculo, de la que se dice en Sal 45,5, el Altísimo santificó su tabernáculo, parece significarse la santificación de la Madre de Dios, llamada tabernáculo de Dios según aquellas palabras de Sal 18,6, puso en el sol su tabernáculo. Pero del tabernáculo se dice en Ex 40,31 a 32, después de que todo estuvo terminado, cubrió la nube el tabernáculo del testimonio, y lo llenó la gloria del Señor. Luego tampoco la Virgen María fue santificada hasta después de haber sido terminados todos sus elementos, es decir, su cuerpo y su alma. Respondo, la santificación de la Virgen María antes de su animación no es admisible por dos motivos. Primero, porque la santificación de que hablamos no es otra cosa que la limpieza del pecado original, puesto que la santidad es la limpieza perfecta, según dice Dionisio en el C12 del de Diaibi. Nom. Ahora bien, la culpa no puede limpiarse más que por medio de la gracia, cuyo sujeto es solamente la criatura racional. Y, por tanto, la Virgen María no fue santificada antes de la infusión del alma racional. Segundo, porque al ser exclusivamente sujeto de la culpa el alma racional, antes de la infusión de la misma, la prole concebida no está sometida a la culpa. Y así, de cualquier manera en que la Virgen María hubiera sido santificada antes de la animación, jamás hubiese incurrido en la mancha de la culpa original y, en consecuencia, tampoco hubiera necesitado de la redención y de la salvación, que viene por Cristo, de quien se dice en Mt 1,21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero resulta inaceptable que Cristo no sea el Salvador de todos los hombres, como se afirma en 1 Tim 4,10. De donde se concluye que la santificación de la Virgen María tuvo lugar después de su animación. A las objeciones. 1. El Señor asegura que conoció a Jeremías antes de su formación en el seno materno, es a saber, con el conocimiento de la predestinación, en cambio, dice que le santificó no antes de su formación, sino antes de que saliera del seno materno, etc. La afirmación de Ambrosio sobre Juan Bautista, de que tenía ya el espíritu de la gracia antes de tener espíritu de vida, no debe entenderse en el sentido de que espíritu de vida equivalga a alma vivificante, sino en cuanto sinónimo del aire exterior que respiramos. O también se puede decir que todavía no había en el espíritu de vida, es decir, alma, por lo que se refiere a sus operaciones completas y manifiestas. 2. Si el alma de la Santísima Virgen no hubiera estado nunca manchada con la corrupción del pecado original, eso rebajaría la dignidad de Cristo, que emana de ser el Salvador universal de todos. Y por eso, después de Cristo, que no necesitó de salvación, por ser el Salvador universal, la pureza de la Santísima Virgen fue la máxima. Cristo no contrajo en modo alguno el pecado original, sino que fue santo en su misma concepción, según las palabras de LC 1,35, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. En cambio, la Virgen María sí contrajo el pecado original, aunque fue purificada del mismo antes de nacer del seno materno. Y esto es dado a entender en Job 3,9, donde,
refiriéndose a la noche del pecado original, se dice, espere la luz, es decir, a Cristo, y no la vea, porque nada manchado ha entrado en tal luz como se lee en Sab 7,25, ni el nacimiento de la aurora que despunta, esto es, de la Santísima Virgen, que en su nacimiento estuvo exenta de pecado original. 3. Aunque la Iglesia romana no celebra la concepción de la Santísima Virgen, tolera, sin embargo, la costumbre de celebrarla por parte de algunas iglesias. Por eso no debe reprobarse totalmente tal celebración. No obstante, al celebrar la fiesta de la Concepción, no se da a entender que fuera santa en su concepción. Sino que, al ignorarse el tiempo en que fue santificada, se celebra más bien la fiesta de su santificación que la de su concepción, en el día que ésta tuvo lugar. 4. Hay dos santificaciones, una, la de toda la naturaleza humana, en virtud de la cual ésta queda libre de toda corrupción de culpa y de pena. Tal santificación tendrá lugar en la resurrección. Otra, la personal. Esta no pasa a la prole engendrada según la carne, porque tal santificación no afecta al cuerpo, sino al alma. Y, por eso, aunque los padres de la Santísima Virgen estuvieron limpios del pecado original, la Virgen María lo contrajo al ser concebida según la concupiscencia carnal y en virtud de la unión entre hombre y mujer, pues dice Agustín, en el libro de Nuptiis et Concupiscencia, que toda carne nacida en virtud de concúbito es carne de pecado. Artículo 3. Estuvo la Virgen María limpia de la infección del fomes, lat. Objeciones por las que parece que la Santísima Virgen no estuvo limpia de la infección del fomes. 1. Como es pena del pecado original el fomes, que consiste en la rebelión de las fuerzas inferiores contra la razón, así también son pena del pecado original la muerte y las demás molestias corporales. Ahora bien, la Santísima Virgen estuvo sujeta a estas penalidades. Luego tampoco el fomes fue totalmente eliminado de ella. 2. En 2 Ioar 12,9 se dice, la virtud se perfecciona en la flaqueza, y se habla de la flaqueza del fomes, a causa de la cual sufría el apóstol el aguijón de la carne, v7. Pero nada de lo que afecte a la virtud ha de negarse a la Virgen Santísima. Luego esta no debió quedar totalmente exenta del fomes. 3. Dice el Damasceno que el Espíritu Santo descendió sobre la Santísima Virgen para purificarla antes de la concepción del Hijo de Dios. Esto no puede entenderse más que de la purificación del fomes, pues no cometió pecado, como dice Agustín en el libro de Natura et Gratia. Luego por la santificación en el seno materno no fue totalmente purificada del fomes. Contra esto, está lo que se dice en Cant 4,7, eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha en ti. Pero el fomes implica mancha, al menos de la carne. Luego en la Santísima Virgen no existió el fomes. Respondo, sobre este problema hay diversas opiniones. Unos dijeron que, en la misma santificación que la Virgen María recibió en el seno materno, le fue totalmente quitado el fomes. Otros enseñan que le quedó el fomes, en lo que implica dificultad para el bien, pero no en cuanto supone inclinación al mal. Algunos sostienen que en ella fue suprimido el fomes, en cuanto afecta a la corrupción de la persona, según impele al mal y dificulta el bien, permaneció, en cambio, en lo que atañe a la corrupción de la naturaleza, a saber, en cuanto es causa de transmitir a la prole el pecado original. Otros, finalmente, defienden que en la primera santificación permaneció el fomes, en cuanto a su esencia, pero ligado, siéndole totalmente quitado en la concepción del Hijo de Dios. Para entender estas opiniones es necesario tener en cuenta que el fomes no es otra cosa que la concupiscencia desordenada habitual del apetito sensitivo, porque la concupiscencia actual es el impulso del pecado. Se dice que la concupiscencia de la sensualidad es desordenada, en cuanto que se opone a la razón, al inclinar al mal a la vez que dificulta la práctica del bien. Y por eso pertenece al mismo concepto del fomes, el inclinar al mal y el dificultar el bien. De dónde poner en la Virgen María un fomes, que no inclina al mal equivale a poner dos cosas opuestas. Del mismo modo, también parece incluir contradicción la permanencia del fomes, en lo referente a la corrupción de la naturaleza, y no en lo que atañe a la corrupción de la persona. En efecto, según Agustín en el libro de Nuptiis et Concupiscentia, la libido es la que transmite el pecado original a la prole. Pero la libido implica una concupiscencia desordenada por no estar totalmente sometida a la razón. Y por eso, si el fomes se suprimiese en lo referente a la corrupción de la persona, no podría subsistir en lo que pertenece a la corrupción de la naturaleza. Queda, pues, decir que el fomes o fue totalmente suprimido por la primera santificación, o permaneció arrojado. Pudiera entenderse que el fomes fue totalmente suprimido, en el sentido de que a la Santísima Virgen le fuera concedido, por la abundancia de la gracia que descendió sobre ella, el que la disposición de las fuerzas de su alma fuese tal que las fuerzas inferiores no se moviesen en ella sin la deliberación de la razón, como se dijo que aconteció en Cristo, Q15:2, de quien consta que no tuvo el fomes del pecado, y como sucedió en Adán antes del pecado por virtud de la justicia original. En este sentido, la gracia de la santificación en la Virgen María hubiera tenido el vigor de la justicia original. Pero, aunque esta explicación parece convenir a la dignidad de la Virgen Madre, menoscaba, sin embargo, en algo la dignidad de Cristo, sin cuya virtud nadie ha sido liberado de la primera condenación. Y aunque por la fe en Cristo, antes de su encarnación,
algunos hayan sido libres de aquella condenación según el Espíritu, no parece obligado, sin embargo, que alguno fuese liberado de tal condenación según la carne sino después de su encarnación, en la que, por primera vez, debió manifestarse la inmunidad de dicha condenación. Y por eso, como antes de la inmortalidad de la carne de Cristo resucitado nadie consiguió la inmortalidad del cuerpo, asimismo no parece conveniente sostener que antes de la carne de Cristo, en la que no hubo pecado alguno, la carne de la Virgen, su madre, o de cualquier otro haya estado exenta de él, fomes, llamado ley de la carne o de los miembros, Rom 7,23.25. Y, por esta razón, parece mejor decir que, mediante la santificación en el seno materno, no le fue quitado a la Virgen el, fomes, en cuanto a la esencia, sino que permaneció ligado. Y no por un acto de su razón, como sucede en los santos, porque no tuvo uso de razón desde el primer instante de su existencia en el seno materno, esto fue privilegio especial de Cristo, sino por la abundancia de la gracia que recibió en la santificación y, de modo más perfecto, por la providencia divina, que impidió todo movimiento desordenado en la parte sensitiva. Después, en la misma concepción de Cristo, en la que debió brillar por primera vez la inmunidad del pecado, debemos creer que se produjo en la madre la supresión total del, fomes, por la influencia del Hijo en ella. Y esto está figurado en Ez 43,2, cuando se dice, he aquí que la gloria de Dios entraba por la vía oriental, es decir, por medio de la Santísima Virgen, y la tierra, esto es, su carne, resplandecía por su gloria, es a saber, por la gloria de Cristo. A las objeciones. 1. La muerte y las penalidades de este género, por su propia naturaleza, no inclinan al pecado. Y por eso, aunque Cristo asumió esas penalidades, no tomó, sin embargo, el fomes. Por donde también en la Santísima Virgen, a fin de que se asemejase a su Hijo, de cuya plenitud recibía la gracia, y en 1,16, primero permaneció el fomes, ligado, siendo luego quitado, pero no estuvo exenta de la muerte y de las otras penalidades de este género. 2. La flaqueza de la carne, incluida en el fomes, es ocasión de virtud perfecta en los hombres santos, pero no es causa sin la que sea imposible lograr la perfección. Basta, por tanto, poner en la Santísima Virgen la virtud perfecta y la abundancia de la gracia, sin que sea necesario asentar en ella todas las ocasiones de perfección. 3. El Espíritu Santo realizó en la Santísima Virgen una doble purificación. La primera, como preparación para la concepción de Cristo, que no consistió en la limpieza de alguna impureza de culpa o de fomes, sino en el recogimiento sobre uno solo y en la elevación por encima de la multitud. También se dice que son purificados los ángeles, en los que no hay impureza alguna, como escribe Dionisio en el C6 del de Eclesiast. Giar. La segunda purificación fue realizada en ella por el Espíritu Santo mediante la concepción de Cristo, que fue obra de aquel. Y, en este aspecto, puede decirse que la purificó totalmente del fomes. Artículo 4. Por la santificación en el seno materno, fue preservada la Santísima Virgen de todo pecado actual, lat. Objeciones por las que parece que, en virtud de la santificación en el seno materno, la Santísima Virgen no fue preservada de todo pecado actual. 1. Porque, como acabamos de decir, A3, después de la primera santificación permaneció en la Virgen el fomes del pecado. Pero el movimiento del fomes, aun cuando se anticipe a la razón, es pecado venial, aunque levísimo, como dice Agustín en el libro de Trin. Luego en la Santísima Virgen existió algún pecado venial. 2. Comentando el pasaje de LC 2,35, una espada atravesará tu alma, dice Agustín, en el libro Quaest. Bet. Et no. Test, que la Santísima Virgen, sacudida por un cierto estupor en la muerte del Señor, dudó. Ahora bien, dudar sobre la fe es pecado. Luego la Santísima Virgen no fue preservada inmune de todo pecado. 3. El Crisóstomo, exponiendo las palabras de Mt 12,47, he aquí que tu madre y tus hermanos están fuera buscándote, comenta, es claro que solo por vanagloria hacían esto. Y a propósito del pasaje de Yehí en 2,3, no tienen vino, dice el mismo Crisóstomo que quería conquistar la gracia de los asistentes, y hacerse a sí misma más célebre por medio de su hijo, y, tal vez era víctima de alguna flaqueza humana, como lo fueron los parientes de Jesús al decirle, manifiéstate al mundo. Y, poco después, añade, aún no tenía de él la opinión que debía. Todo eso consta que es pecado. Luego la Santísima Virgen no fue preservada inmune de todo pecado. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro de Natura et Gratia, sobre Santa María Virgen, por el honor de Cristo, no quiero plantear absolutamente ninguna cuestión cuando se trata de pecados. Porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer al pecado por todos sus flancos, puesto que mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Respondo, aquellos sujetos elegidos por Dios para una misión son preparados y dispuestos por él de modo que sean idóneos para desempeñarla, conforme a lo que se lee en 2 Ioar 3,6, nos hizo ministros idóneos de la nueva alianza. Y la Virgen Santísima fue divinamente elegida para ser Madre de Dios. De ahí que no quepa dudar de que Dios, por medio de su gracia, la hizo idónea para tal misión, de acuerdo con lo que le dijo el ángel, has hallado gracia delante de Dios, he aquí que concebirás, etc. Le 1,30. Ahora bien,
no hubiera sido idónea madre de Dios en caso de que hubiera pecado alguna vez. Ya porque el honor de los padres redunda en los hijos, según palabras de Piaro Ubi 17,6, gloria de los hijos son sus padres. De donde también, por el contrario, la ignominia de la madre redundaría en el hijo. Ya porque tuvo una afinidad singular con Cristo, que en ella se encarnó. Y en 2 Ioar 6,15 se lee, que concordia puede existir entre Cristo y Belial. Ya, finalmente, porque el Hijo de Dios, que es la sabiduría divina, 1 Ioar 1,24, habitó en ella de una manera especial, y no solo en su alma, sino también en su seno. En Sab 1,4 se dice, la sabiduría no entrará en alma que obra el mal, ni habitará en un cuerpo sometido al pecado. Y, por tanto, es necesario decir de forma absoluta que la Santísima Virgen no cometió ningún pecado actual, ni mortal ni venial, para que, de este modo, se cumpla en ella lo que se lee en Cant 4,7, toda hermosa eres, amiga mía, y no hay mancha en ti, etc. A las objeciones. 1. En la Santísima Virgen, después de su santificación en el seno materno, permaneció el fomes, pero ligado, esto es, para que no prorrumpiese en acto alguno desordenado que se anticipase al acto de la razón. Y aunque la gracia de la santificación obrase con esa finalidad, no era suficiente para conseguirlo. De otro modo, por la virtud de esa gracia se le hubiera otorgado que no pudiera surgir en sus sentidos movimiento alguno que no estuviera prevenido por la razón, y esto equivaldría a no tener el fomes, hipótesis que contradice lo que acabamos de decir, A3. Por tanto, es necesario decir que el complemento para esa represión provino de la providencia divina, que no permitía que brotase del fomes, movimiento alguno desordenado. 2. Las palabras citadas de Simeón son interpretadas por Orígenes y otros doctores como referidas al dolor que padeció la Santísima Virgen en la pasión de Cristo. Ambrosio, en cambio, dice que la espada alude a la prudencia de María, conocedora del misterio celestial. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más aguda que una espada afilada. Pero otros traducen la espada por duda, pero no duda de infidelidad, sino de admiración y de reflexión. Efectivamente, dice Basilio en la epístola ad Aptamam que la Santísima Virgen, situada junto a la cruz y contemplando todo lo que sucedía, después de la revelación de Gabriel, después del conocimiento inefable de la concepción divina, y tras una ingente manifestación de milagros, estaba interiormente indecisa, al ver, por una parte, que sufría ignominias y al considerar, por otra, sus obras maravillosas. 3. El Crisóstomo se propasó en las palabras citadas. Sin embargo, pueden interpretarse entendiendo que el Señor cohibió en ella no el movimiento propio desordenado de vanagloria, sino el proveniente de lo que otros pudieran juzgar. Artículo 5. Alcanzó la Santísima Virgen la plenitud de gracia por su santificación en el seno materno, lat. Objeciones por las que parece que la Santísima Virgen no obtuvo la plenitud de gracia, o la perfección, por la santificación en el seno materno. 1. Esto parece que es un privilegio de Cristo, conforme a lo que se lee en Yei en 1,14, lo vimos, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero lo que es propio de Cristo no se ha de atribuir a otro. Luego la Santísima Virgen no recibió la plenitud de gracia en su santificación. 2. A lo que está lleno y es perfecto no se le puede añadir nada, porque es perfecto lo que no carece de nada, como se dice en 3 Physical. Pero la Santísima Virgen recibió luego un aumento de la gracia al concebir a Cristo, conforme a lo que se le dijo según LC 1,35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y volvió a recibirlo cuando fue asunta a los cielos. Luego da la impresión de que no tuvo la plenitud de las gracias en su primera santificación. 3. Dios no hace nada en vano, como se dice en Idecaelo et Mundo. Pero hubiera tenido en vano determinadas gracias, que nunca ejercería, pues no leemos que ella haya enseñado, lo cual es un acto de sabiduría, o que haya hecho milagros, que es un acto de una gracia gratis dada. Por consiguiente, no tuvo la plenitud de las gracias. Contra esto, están las palabras del ángel, Dios te salve, llena de gracia, LC 1,28. Jerónimo, en el sermón de Aesumptione, las expone diciendo, perfectamente llena de gracia, porque a los demás se les otorga parcialmente, mientras que en María infundió, Dios, la plenitud de la gracia. Respondo, cuanto algo está más cerca del principio en cualquier género de cosas, tanto más participa de los efectos de dicho principio. ¿De dónde infiere Dionisio, en el C4 de Cael? Giar, que los ángeles, por estar más cerca de Dios, participan en mayor medida que los hombres de las excelencias divinas. Cristo es el principio de la gracia, como autor, por su divinidad, como instrumento, por su humanidad. Por esto se dice en Yei en 1,17, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Ahora bien, la Santísima Virgen María gozó de la suprema proximidad a Cristo según la humanidad, puesto que de ella recibió la naturaleza humana. Y, por tanto, debió obtener de Cristo una plenitud de gracia superior a la de los demás. A las objeciones. 1. Dios da a cada uno su gracia en conformidad con la misión para la que le elige. Y como Cristo, en cuanto hombre, fue predestinado y elegido para ser hijo de Dios con poder de santificar, Rom 1,4, poseyó como propio tener tal plenitud de gracia que se derramase sobre todos, de acuerdo con lo que se dice en Yei en 1,16, de su plenitud hemos recibido todos. Ahora bien,
La Santísima Virgen María poseyó tal plenitud de gracia, que fue la más próxima al autor de dicha gracia, hasta el extremo de recibir en sí misma al que está lleno de toda gracia y, al darlo a luz, hacer llegar la gracia a todos. 2. En las cosas naturales lo primero es la perfección dispositiva, como acontece cuando la materia está perfectamente dispuesta para la forma. Luego viene la perfección de la forma, que es superior, pues el mismo calor que procede de la forma del fuego es más perfecto que el que dispone para recibir la forma de fuego. En tercer lugar está la perfección del fin, como cuando el fuego alcanza de modo perfectísimo sus propias cualidades, al llegar a su lugar natural. Y del mismo modo hubo en la Santísima Virgen una triple perfección de gracia. La primera, en calidad de dispositiva, por la que se hacía idónea para ser madre de Cristo, y esta fue la perfección de la santificación. La segunda perfección de la gracia se produjo en la Santísima Virgen con la presencia del Hijo de Dios encarnado en su seno. Y la tercera perfección es la del fin, que posee en la gloria. Que la segunda perfección sea superior a la primera, y la tercera a la segunda, es manifiesto, en primer lugar, por la liberación del mal. Pues, primeramente, en su santificación fue liberada de la culpa original, después, en la concepción del Hijo de Dios fue totalmente limpia del fomes, finalmente, en su glorificación quedó exenta de toda miseria. En segundo lugar, con relación al bien. Pues, primeramente, en su santificación alcanzó la gracia que la inclinaba al bien, en la concepción del Hijo de Dios le fue perfeccionada tal gracia, confirmándola en el bien, en su glorificación se remató esa gracia, consiguiéndola la fruición de todo bien. 3. No se puede dudar de que la Santísima Virgen haya recibido, de modo excelente, ya el don de la sabiduría, ya el don de los milagros, y hasta el carisma profético, como los tuvo Cristo. Pero no los recibió para tener el uso de estas y otras gracias semejantes, como lo tuvo Cristo, sino de un modo acomodado a su condición. Tuvo, en efecto, el uso de la sabiduría en la contemplación, según el pasaje de LC 2,19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No tuvo, en cambio, el uso de la sabiduría para enseñar, porque eso no era propio del sexo femenino, conforme a lo que se lee en 1 Tim 2,12, no permito que la mujer enseñe. El uso del don de milagros no la competía mientras viviera, porque en aquel tiempo la doctrina de Cristo precisaba de ser confirmada con milagros, y por eso, únicamente convenía hacer milagros a Cristo y a sus discípulos, que eran los mensajeros de la doctrina de Cristo. Por lo cual, también de Juan Bautista se dice en Y en 10,41 que no hizo ningún milagro, esto es, que a fin de que todos concentrasen su atención en Cristo. Tuvo, en cambio, el uso de la profecía, como consta por el cántico que compuso, Alaba mi alma al Señor, LC 1,46. Artículo 6. La santificación en el seno materno, después de Cristo, fue algo exclusivo de la Santísima Virgen, lat. Objeciones por las que parece que la santificación en el seno materno, después de Cristo, fue algo exclusivo de la Santísima Virgen. 1. Porque se ha dicho, A4, que la Santísima Virgen fue santificada en el seno materno con el fin de que se convirtiese en idónea Madre de Dios. Pero esta dignidad es exclusiva de ella. Luego solo ella fue santificada en el seno materno. 2. Da la impresión de que algunos han sido más allegados a Cristo que Jeremías y Juan Bautista, de los que se dice que fueron santificados en el seno materno. Cristo, efectivamente, es llamado, de modo especial, hijo de David y de Abraham a causa de la promesa hecha particularmente a ellos acerca de Cristo. Isaías también profetizó expresísimamente sobre Cristo. Y los apóstoles vivieron asimismo en sociedad con él. Y, sin embargo, en ningún sitio se lee que fuesen santificados en el seno materno. Luego tampoco a Jeremías y a Juan Bautista les conviene ser santificados en el seno materno. 3. Job 31,18 dice de sí mismo, desde mi infancia creció conmigo la misericordia, y del seno de mi madre salió conmigo. Y, sin embargo, no por eso afirmamos que fuese santificado en el seno materno. Por consiguiente, tampoco es preciso decir que lo fueran Juan Bautista y Jeremías. Contra esto, está lo que se dice de Jeremías, antes de que salieras del vientre, te santifiqué, ya 1,5. Y de Juan Bautista leemos en LC 1,15, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Respondo, Agustín, en la epístola ad Dardanum, parece expresarse con dudas sobre la santificación de estas figuras en el seno materno. Pudo suceder, como él mismo dice, que la exultación de Juan en el seno materno fuese la señal de un acontecimiento tan maravilloso, es a saber, que una mujer fuera madre de Dios, a fin de que lo conocieran los mayores, sin que lo conociera el niño. Por eso no se dice en el Evangelio, creyó el niño en el seno materno, sino exultó. Pero vemos que la exultación no solo se da en los niños, sino también en los animales. Esta, sin embargo, fue desacostumbrada, porque se realizó en el seno materno. Y por eso, como suele acontecer con los milagros, tal exultación fue obra divina en el niño, no obra humana del niño. Y aun dado que en aquel niño se hubiera acelerado tanto el uso de la razón y de la voluntad que, dentro de las entrañas maternas, pudiese ya conocer, creer y consentir, cosas que en los demás niños han de venir con la edad, pienso que eso debe considerarse como un milagro del poder divino. Pero como en el Evangelio se dice expresamente que será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y de Jeremías se lee claramente,
Antes de que salieras del seno materno, te santifiqué. Parece necesario defender que ambos fueron santificados en las entrañas maternas, aunque todavía no tuviesen uso de razón, que es la cuestión examinada por Agustín, como acontece también con los niños santificados por el bautismo, pues no gozan inmediatamente del uso de razón. Y no es creíble que algunos otros hayan sido santificados en el seno materno, puesto que no los menciona la Sagrada Escritura. La razón está en que privilegios de esta clase de gracia, conferidos a algunos fuera de la ley común, se ordenan al bien de los demás, conforme al texto de 1 Sioar 12,7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para utilidad, de los demás, utilidad que no existiría si proviniese de una santificación en el seno materno desconocida por la Iglesia. Y aunque no podamos señalar el motivo de los juicios de Dios, esto es, porque otorga el don de la gracia a este y no a aquel, parece, sin embargo, conveniente que ambos fuesen santificados en las entrañas maternas, para presagiar la santificación que había de ser realizada por Cristo. Primero, por su pasión, según el pasaje de Heb 13,12, Jesús, para santificar al pueblo por medio de su sangre, padeció fuera de la puerta. Pasión que fue clarísimamente pronosticada por Jeremías con palabras y gestos, y explícitamente prefigurada en sus sufrimientos. Segundo, por el bautismo, conforme al texto de 1 Sioar 6,11, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados. Para este bautismo preparó Juan a los hombres con el suyo. A las objeciones. 1. La Santísima Virgen, que fue elegida por Dios para madre suya, alcanzó una gracia de santificación superior a la de Juan Bautista y a la de Jeremías, elegidos para prefigurar de modo especial la santificación de Cristo. Señal de esto es que a la Santísima Virgen le fue concedido no pecar jamás ni mortal ni venialmente, en cambio, a los otros santificados se cree que les fue otorgado no pecar mortalmente, mediante la protección de la gracia divina. 2. En otros aspectos pudieron existir santos más unidos a Cristo que Jeremías y Juan Bautista. Pero estos estuvieron muy unidos a él como figuras expresas de su santificación, como queda dicho. 3. La compasión de que habla Job no designa una virtud infusa, sino que alude a una inclinación natural hacia los actos de tal virtud.